Las ciencias sociales como disciplina científica se consolidaron en el siglo XIX con el objetivo de comprender y explicar las transformaciones que estaba experimentando la sociedad moderna, como la revolución industrial, la urbanización, la expansión de los mercados, la colonización en África y Asia y la revolución científica. Es una ciencia de gran importancia en la actualidad porque además de tratar de entender las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo, abarcando varias áreas del conocimiento como la antropología, la sociología, las ciencias políticas, entre otras, también trabaja para revisar e incluso anticiparse a los acontecimientos de las próximas generaciones, ayudando a la sociedad en su conjunto a atender y buscar soluciones a los problemas que se plantean. Luego entonces la humanidad está en constante evolución e involución. Esto partiendo de la argumentación del individuo que observa y decide batallarlo para defender sus tesis. Con respecto al objeto de estudio, en epistemología, cuando nos referimos a las ciencias, nos referimos a aquellas que constituyen un campo de conocimiento, cuyo núcleo está integrado por diversas áreas que encierran un todo, pero al mismo tiempo establecen que las diferentes áreas se relacionan entre sí para permitir analizar, explicar, interpretar y comprender los hechos y fenómenos, acontecimientos y procesos individuales y procesos sociales que dependen del comportamiento del ser humano, es decir, evoluciones y las revoluciones a nivel global. También el objeto de estudio de las ciencias sociales se basan en conocer al ser humano y los comportamientos que tienen a nivel individual y social, y su reacción a diferentes ambientes o situaciones. Con relación a la teoría de Marx, se puede decir que el marxismo, como paradigma de ciencia y sus principales fundamentos, son una propuesta para pensar en la sociedad a través de un método, implicando con ello una ruptura epistemológica por basarse en la crítica para poder lograr la interpretación esencial de la realidad, pero no como ejercicio teórico, sino como en la búsqueda de causa con un enfoque de totalidad que exprese la articulación entre el conocimiento y la ciencia. En otras palabras, el marxismo crítico contiene coherencia entre el método y objeto con una contextualización histórica, partiendo de la unidad entre la teoría y la práctica como ciencia e ideología, es decir, es una teoría científica que se expresa como teoría social, filosófica, política y económica. Por lo tanto, se puede determinar que la ideología de la transformación social como utopía revolucionaria hace una posición de clases y representa los intereses de la gran mayoría de los seres humanos. La teoría de Wittgenstein centra su estudio en el ser y la sociedad y afirma que las transformaciones epistemológicas no deben entenderse linealmente como si una se alimentara de la otra, para conseguir una mejor comprensión frente al conocimiento científico, y señala que todo se debe a eventos históricos de los cuales surgen pensamientos, críticas sociales y culturales. También, a mediados del siglo XX, Ludwig Wittgenstein situaba el lenguaje como un punto de discusión. La separación entre la epistemología de las ciencias y de la filosofía generó un giro lingüístico y posicionó el lenguaje en una escala demasiado importante, en relación con su significado, signos, representaciones y, por supuesto, su valor pragmático. Con relación al discurso posmoderno, determinamos que la posmodernidad surgió y se organizó en oposición a la modernidad rechazada y negada. Es un concepto muy amplio que se refiere a una tendencia de la cultura, el arte y la filosofía que surgió a finales del siglo XX. Cuando hablamos de posmodernidad se debe hacer en torno a dos vertientes. Una de ellas es la posmodernidad pasiva, donde se habla del fin de las ideologías, ya que esos discursos no se pueden fundar en la ideología del sujeto moderno. Concluimos que los elementos claves de la posmodernidad serían el descreimiento absoluto, es decir, no creer en nada, la incertidumbre como categoría epistemológica general, la complejidad y el desencanto. Finalmente, se podría decir que en la actualidad vivimos en una sociedad posmoderna, ya que el ser humano es individual y aún así se está perdiendo mucho la corriente humanista por querer que el interés del hombre sea propio.